Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales que vamos a dedicar a un tema muy indefinido, muy confuso, muy ambiguo, nadie lo tiene claro y no pretendo ser yo que venga a aclararle a la galaxia el asunto, pero comparto con ustedes, con muchos de ustedes, probablemente con todos, una sensación de que vivimos tiempos, no solo en Chile, sino que en todo el planeta quizá, tiempos muy distintos, muy especiales a otros. Es posible que los habitantes de este planeta hayan sentido algo parecido más de una ocasión, efectivamente así es, pero no todo el tiempo. Hay largos periodos históricos en ciertas sociedades, ciertas civilizaciones, en que aparentemente, visto retrospectivamente por quienes no vivimos en esa época, eh, informados simplemente por los historiadores, parecen tiempos en que no transcurre gran cosa, que las generaciones van y vienen sin que hayan eventos decisivos desde el punto de vista de un cambio. Pueden haber guerras, catástrofes, terremotos, hambrunas, sequía, eso todo el tiempo. Pero uno mira, por ejemplo, algún momento de la historia del medioevo en Europa, o mira algún momento de alguna de las dinastías chinas, o cosas como esa, y haciendo de lado esta permanente actividad en la superficie de la vida social, que son las guerras, las luchas políticas, dinásticas, los crímenes y las miserias y las locuras que son parte constitutiva, una constante de la historia humana, uno podría decir sí, pero en general esa sociedad mantuvo sus parámetros básicos por mucho tiempo. Su manera de ver el mundo, su religión, su filosofía, su estructura de poder se prolongan por decenios, por décadas, por siglos incluso. Y efectivamente han habido tiempos así. La Edad Media duró siglos, o naturalmente ocurrieron muchas cosas, pero lo principal, lo esencial de ese modo de vida, de ese mundo, era estable a lo largo de décadas, de años, y qué sé yo, lo mismo en China, lo mismo en Rusia, largos periodos históricos, especialmente si nos vamos más atrás, porque mientras más atrás nos vamos, más lento y a veces casi imperceptible es el cambio tecnológico, que es uno de los grandes factores que van minando los órdenes sociales. Pero es evidente que hay periodos en que, al contrario, los contemporáneos mismos sienten que hay algo nuevo que está emergiendo, que no se sabe qué es. Se sienten, por así decirlo, los dolores del parto, pero todavía no se ha producido el nacimiento, o cuando se produce es como todo nacimiento, algo sanguinoliento, deforme. Quien ha estado en un parto sabe que las criaturas no emergen preciosas como en los comerciales, sino que es una entidad sanguinolienta, deformada. La madre está dolorida, quizás llorando. Un parto no es una cosa muy estética, no. Es complicado. Y lo mismo sucede cuando está emergiendo o va a emerger un nuevo orden social, y antes que eso se produzca están los dolores del parto. No está claro qué va a ser, si hombre o mujer, digamos, la criatura, si va a nacer entera o en parte, en fin. Entonces, yo creo que todos sentimos que estamos viviendo uno de esos tiempos, en que no es meramente temas como los que vivimos en Chile, sino que hay algo más que está detrás de todo lo que vemos. Vemos lo que vemos crisis política, vemos grupos de distinto orden llevando a cabo acciones terroristas en distintas partes del planeta, o acciones violentas como en nuestro propio país. Vemos guerras. Ahora tenemos una guerra en Europa. ¿Quién lo hubiera imaginado, no es verdad? Parecía que ya en Europa nunca más iba a haber una guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra. Tenemos otra cosa que parecía haber desaparecido porque se había terminado la historia. Amenazas de guerra nuclear una vez más. Y según dicen algunos, las amenazas son más grandes que nunca antes, porque hay más actores en juego. Ya no es el ajedrez nuclear entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética en esa época, sino que tenemos
otros países con armamento nuclear. Israel, Sudáfrica, Pakistán, la India, China. Irán en cualquier momento va a sacar su arma nuclear. Están diciendo que pueden hacerlo en cualquier momento. Es una tecnología que se ha convertido, por así decirlo, en un commodity. No se necesita un Einstein para producir una bomba atómica o un Oppenheimer. Vivimos tiempos muy complicados. Luego tenemos los fenómenos planetarios relacionados con lo que se llama el cambio climático. Tenemos a eso se suman problemas de agotamiento inminente o a mediano plazo de recursos naturales, deforestación, un montón de signos alarmantes. Algunos incluso puede que sean equivocados, puede que ya no nos estemos deforestando tanto, aunque sí creo que todavía continúa el proceso. Puede que no sea tan tremendo lo del cambio climático, pero sea como sea, en términos reales, la sensación que inspira la acción humana, y eso es que lo que finalmente tiene una capacidad de actuar en la vida de la sociedad, es lo que la gente cree o piensa que está ocurriendo, que motiva su acción. Vivimos entonces tiempos complicados. Y como si esto no fuera suficiente, existe la sensación que hay grupos más o menos secretos, que los Illuminati, que las organizaciones internacionales, que los que se juntan en Ginebra, no me acuerdo dónde, en Suiza, el G7, que los de Davos, que hay una serie de grupos mayores o menores, conocidos o desconocidos, que están complotando para traer cambios inmensos. Se habla del reset. En fin, un montón de cosas que hacen sentir a la gente que vivimos tiempos especialmente alarmantes, amenazantes, que se viene encima un cambio fenomenal de una forma o de otra. Y eso es lo que yo quiero investigar con ustedes, porque efectivamente creo que estamos en un periodo de eso. Sí. Igual que ustedes, igual que todo el mundo, naturalmente no tengo yo en las manos el informe acerca de qué es lo que está efectivamente ocurriendo, si hay tal o cual grupo específico que está promoviendo tales o cuales iniciativas, si, qué sé yo. No tengo esa información, como no la tiene nadie. Hay una sensación generalizada que no es primera vez que ocurre en nuestro planeta, o por lo menos no es primera vez que ocurre en un área importante de nuestro planeta, y cuando uno estudia esas otras instancias en el espacio y el tiempo en que se han vivido épocas como esta, eso ayuda a entender un poquito mejor lo que está pasando. Cuando yo era un niño, un colegial en los años 60, la primera mitad de los años 60, yo tenía 12, 13 años, en esas edades más o menos, estaban recién surgiendo, como ocurre siempre en estos casos, las primeras síntomas o signos de una percatación de personas, de muy pocas personas, de individuos a veces, manifestando su inquietud o su malestar con el mundo como era en esa época. El mundo como era en los años 60. Por un lado el sistema capitalista, por otro lado la Unión Soviética con el mundo socialista, por otro lado China, etc. En esos años, como ocurre siempre en la primera fase de estos procesos en gran escala, que pueden o no terminar en una revolución, la inquietud, el malestar con las cosas como eran, las primeras percepciones de posibles amenazas, se manifestaban, como les digo, muy aisladamente. Yo recuerdo, y creo que lo he mencionado en algún programa, que en algún momento de mi niñez, creo que tendría unos 11, 12 años, llegó a mi casa una revista que sacaba en esa época la UNESCO, quizás la siga sacando, donde estaba dedicado en buena parte, si no toda la revista, a un tema que era denominado con una palabra que yo no había escuchado nunca antes y que no se había usado nunca antes: smog. Smog. ¿Qué es eso?
Ahí supe que smog es una palabra que se construyó a partir de smoke, humo, y fog, niebla, y si la juntaron, smog, esta niebla de humo, de gases de escape, de combustión. Y contaban en esa revista, nunca me he olvidado, el caso de un evento de smog que hubo en Londres en algún momento en los años 50 y que había muerto un montón de gente. Y luego hubo otras instancias, no me acuerdo si fueron en esa revista que la averigüé, de una reunión que se produjo en Roma, debe haber sido el año 62, 63, por ahí, donde el tema de los límites que imponía el planeta al crecimiento hacían pensar que iba a producirse una situación muy difícil en no me acuerdo cuántos años más. Esas reuniones, esos artículos, eran como gotas aisladas en medio de un desierto. No eran los temas que estaban circulando, por así decirlo, en la mente colectiva de la humanidad. En la mente colectiva de la humanidad, si acaso circulaba algo, era el tema de si el socialismo iba a vencer al capitalismo, las guerras de descolonización en África, que Patricio Lumumba, que qué sé yo, ese tipo de situaciones. Las reformas agrarias en Chile, estaba empezando a asomar cabeza con fuerza la democracia cristiana en Chile como un partido que apuntaba a hacer reformas importantes. Estaba el tema de la crisis de los misiles que se produjo justamente en el año 62 a propósito de que los rusos pusieron unos misiles probablemente cargados con armas nucleares en Cuba, la crisis de los misiles cubanos creo que se llama también. Esos eran los temas que circulaban. No otros. No había una sensación de que hubiese algo nuevo de una dimensión mayor. Todos esos temas que he mencionado que eran los que circulaban, eran temas, por así decirlo, nuevos y viejos al mismo tiempo. Amenazas de guerra, siempre habían amenazas de guerra, siempre han habido en la historia humana. El conflicto entre Estados Unidos y Rusia se podía asimilar al conflicto que hubo durante tanto tiempo entre Inglaterra y Francia en el siglo XVIII, luchando por la dominación de los mercados. Todas estas cosas eran nuevas y al mismo tiempo eran simplemente nuevas manifestaciones, simplemente, de temas conocidos. La lucha entre las naciones, entre distintos grupos en las sociedades, las luchas políticas, el tema de la pobreza, la descolonización, la caída de los imperios. Estaba la guerra de Argelia entre Francia y este grupo que quería convertir a Argelia en una república independiente, que no fuera más una provincia de Francia, etc. Esos eran los temas. Entonces, por aquí y por acá aparecía el tema del smog, por aquí y por allá aparecía otra cosa. Fue la época un poquito más avanzada, los 60. Yo ya estoy por terminar mi estudio en el colegio, estoy empezando a entrar, o voy a entrar a la universidad, estamos hablando de mediados de los años 60, empieza a aparecer nuevos signos en el plano académico. Empiezan a aparecer manifestaciones a un nivel más intelectual, si ustedes quieren incluso sociológico, filosófico, ensayístico, de un malestar de determinados grupos o individuos del mundo académico respecto a la estructura del mundo occidental, el mundo de la sociedad capitalista, de consumo, etc. Y empiezan a aparecer personajes como McLuhan, que ustedes quizás recuerden. No tengo el libro acá, pero recuerdo su título, algo así como La Aldea Global. No me acuerdo, pero empezaban a tocar temas nuevos. Libros como estos, El hombre unidimensional de Marcuse. Este libro precisamente, que lo leí hace millones de años, es del año 68, primera edición en español, febrero de 1968. Marcuse, un filósofo que estaba muy de moda en esos años, un ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada y por supuesto un ensayo crítico. El hombre unidimensional, o sea, un hombre dedicado simplemente a producir y a consumir. Una crítica en ese plano intelectual. O estos dos filósofos que en este libro, que también es, yo creo, de los años 60, 1962, primera edición en alemán, dos filósofos que fundaron
una llamada Escuela de Frankfurt, don Theodor Adorno y don Mark Horkheimer. Y aquí, en este libro, se recopila una serie de ensayos ¿sobre qué? Sobre la cultura, la sociedad industrial que se estaba desarrollando. Yo aquí la tengo, en esa época, no sé quién puso este papel, yo no. En esa época los libros tenía la mala costumbre de marcarlos con lápiz en algunas partes, pero no rayando la frase completa, sino que con 2 rayitas a un costado, como está aquí, que es lo que rayé en ese momento. Bueno, estos señores estaban muy molestos con el tipo de mundo que se vivía en ese entonces. Mark Horkheimer y su discípulo Theodor Adorno, o al revés. Mark Horkheimer, discípulo de Adorno, o Adorno, discípulo de Horkheimer, uno de los dos. La Escuela de Frankfurt. Y les estoy mostrando esto, pero habían otros autores. Por ejemplo, este. ¿De qué año es este? Tampoco es muy nuevo. Esto es del año... Esto es más nuevo. Primera edición, 1981. Al mismo tiempo que aparecían estos filósofos, estos ensayistas, estos pensadores, haciendo una mirada, llevando a cabo una mirada crítica del mundo industrial, consumista, de producción. Aparecían otros planteando utopías, cómo debiera ser el mundo. Y aquí está, por ejemplo, un libro como este, El reencantamiento del mundo, de don Morris Berman, año 81. Y podría seguir mostrándoles, yo no tengo muchos más tampoco, pero muchos libros que son típicos siempre de la primera fase de un proceso que va a llevar a, eventualmente, aquí un conjunto de ideas producidas en cenáculos literarios, en círculos académicos, aquí y allá puntualmente, sin que nadie en general sepa ni siquiera que existen estos caballeros, cómo estas ideas vulgarizadas, distorsionadas, masificadas, empiezan en algún momento a circular en toda la colectividad, empiezan a formar parte del pensamiento o de los sentimientos de más y más gente, empieza a propagarse la fe, digamos así. Pero antes de entrar a esa fase, a propósito del libro, les quiero recordar, amigos, que están en mi sitio, elvillegas.cl, estos 2 libros. Uno, Envejezca, del cual les he hablado mucho. Cada día quedan menos porque se siguen vendiendo. Envejezca o Muérase es bastante entretenido y divertido. Hasta cierto punto trata del proceso del envejecimiento, cómo lo vivimos, cómo ha sido visto, cómo es tratado, las distintas clases de viejos y de maneras de envejecer que existen, desde el viejo leso al viejo inteligente, el viejo alternativo, el viejo que trata de sentirse joven, el viejo que pasa corriendo en los gimnasios, todas esas cosas en Envejezca o Muérase. Y luego tenemos Insurrección, una reimpresión de la 4ª edición. Una reimpresión porque ha habido mucha demanda, el libro se ha ido convirtiendo, yo dije el otro día, en un clásico y yo diría hasta cierto punto, en el sentido de que muchísimos libros que se escribieron sobre el tema del llamado estallido social, libros que salieron poco menos que a la semana de que habían ocurrido los hechos, ya nadie se acuerda de ellos, no existen. Y este se lleva 4 ediciones y se sigue demandando, se vende a precio estratosférico en algunas partes. ¿Por qué? Porque le he hecho un té medio a medio, amigos y amigas. Y prueba de ello es que están apareciendo a cada momento nuevas pruebas y confesiones de gente que dice sí, esto fue un asunto preparado. Lo dijo hace unos 2, 3 o 4 días uno de los precandidatos a la elección presidencial en la época de la elección anterior, ¿no? En que salió elegido Sebastián Piñera. Un señor Artiz, creo que se llama, que dijo sí, nosotros estábamos preparándonos para tomar la moneda. Todo fue una organización preparada y han habido otras denuncias. Nicole Rodríguez entrevistó a un político argentino y en algún momento salió el tema de cómo esto había sido precisamente, habían participado agentes venezolanos y de otras partes en lo que se pasó en Chile. En fin, esos y otros hechos han mostrado que yo tenía toda la razón cuando desde el primer momento dije esto es un proceso insurreccional, y aquí lo analizo punto por punto, sus bases, su fundamento, los procesos sociológicos y mentales que habían detrás. Todo el asunto aquí realmente fue un verdadero Nostradamus. Perdónenme, pero así fue. Así que tenemos una reimpresión. Se está yendo súper rápido, amigos. Así que si querían tener este libro y no lo habían comprado antes, esta es su oportunidad. Y ahora paso a mi primer bloque comercial. Y espero que no me ocurra lo del otro día, que se interrumpió la grabación en algún momento y yo quedé haciendo un programa para nadie.
Ustedes saben lo que pasó eso. Estoy tratando de no tocar nada. Amigos, Avanzar es un centro médico y psicológico integral que es bueno que usted tenga en mente en este mismo momento, porque hay muchos problemas psicológicos, no solo entre la población adulta, sino que entre los niños, los jóvenes, los adolescentes, por todas clases de razones, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y los problemas psicológicos tienen la mala costumbre de no ser vistos al principio. Uno no capta que una persona ya no está en sus cabales, que ya no está como siempre, o nota algo raro, pero no lo toma tan en serio, o luego perdemos de vista a la persona, sobre todo si es un niño, un joven, que tienen sus propios mundos, y de repente pasan verdaderas tragedias. No. Entonces, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, es bueno que lo tengan en cuenta. Ellos ofrecen atención online o presencial, lo que usted prefiera. Tratan temas de psiquiatría de adultos, psicología para todas las edades, hacen test psicológico, perfiles psicológicos. Amigos, tengan esto en cuenta. Cualquier signo que ustedes noten raro en sus niños, o en ustedes mismos, o en su señora, o en su esposo, qué sé yo, Centro Avanzar. Continúo con Automotriz Kaizen, que no es simplemente un garage. No es un garage donde usted llega y hay unos tipos grasosos con unos overoles azules manchados por todos lados. No, estos fulanos tienen un verdadero laboratorio, y su dedicación es muy especial. Es para algo que muy poca gente hace, pero que debiéramos tener todos la costumbre de hacer: la mantención preventiva. Yo lo hago hace rato. Antes de mandar mi auto a la revisión técnica, le hago una integral. No solamente veo que estén buenas las luces. Es bueno que hacer una mantención preventiva para que no quede botado en medio de la carretera, en medio de la ciudad, en la noche, de vuelta a una parranda. De repente el motor no funciona, se le cae a pedazos la caja de cambio, y todas esas cosas se venían preparando de antes. Había un ruidito, había una cosa rara, pero usted no le dio pelota. Llévelo a Kaizen Automotriz para que le hagan una mantención preventiva. Naturalmente también se pueden hacer cargo de su automóvil si ya tiene un problema que ya se desarrolló, se manifestó, está en pane, lo van a atender también. Kaizen Automotriz. Continúo con Oxinova, este polvito mágico que viene en un sobre como de sopas. Ese polvito se mezcla en 1 litro de agua, se convierte en una colonia, en una hora más o menos, una colonia de bacterias. Usted lo vuelca allí donde hay malos olores, por ejemplo en un pozo séptico, o lo vaporiza en un jardín donde hay fecas de animales, o lo usa echándolo al water, o en los fregaderos de la cocina, donde sea, que están emergiendo los malos olores. Y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen el mal olor. El problema se acaba en horas. En horas se acaba el problema, y se acaba por mucho tiempo, porque las bacterias siguen ahí comiéndose a las bacterias malas. Las bacterias buenas se comen a las malas por muchos meses. Cuando el fenómeno empieza a disminuir porque las bacterias buenas empiezan a morir, usted simplemente agarra otro sobre y repite la operación. Súper sencillo. Este es un producto que ha sido un exitazo en Estados Unidos y también en Chile, por lo que yo sé de mail que me han mandado gente que me han contado toda la historia de cómo no podían evitar los olores en una fábrica, que no sé qué tenían, y usaron este producto y se acabó el problema en un rato. Oxinova. Y termino este bloque con Invierta en USA, la manera de invertir en Estados Unidos aunque usted no sepa nada. Todo lo que tiene que hacer es prender el computador y entrar al sitio inviertaenusa.cl, empresa chileno-norteamericana, que va a hacer todo por usted. Usted pone la plata y las ganas de invertir, ellos le van a ofrecer un portafolio repleto de franquicias, 3.500 en promedio, otro portafolio repleto de opciones inmobiliarias en el territorio norteamericano. Luego que usted ha tomado la decisión, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esos bancos, lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos, le pueden conseguir la visa de residencia. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Bueno, estábamos entonces en esta fase de académicos por aquí, pensadores por allá, filósofos alemanes o pensadores norteamericanos, o un número de una revista diciendo: ojo, aquí hay algo que está mal, este modelo tiene problemas, hay mucha contaminación, hay mucho consumo de productos naturales, parece que esta cuestión no va a poder durar mucho más, esto es medio inviable.
no ahora, sino que mañana, pasado mañana, en 10 años, en 20, en 30, y luego empiezan a aparecer las utopías, el mundo encantado de este caballero, como es, el reencantamiento del mundo. Miren ustedes la portada, ¿no es cierto? Una especie de paraíso. Pero esa es la primera fase. Podríamos igualarla a la primera fase del proceso que se vivió en Europa en el siglo XVIII. No les traje el libro, se los he mostrado varias veces. Yo les sugiero que lo adquieran, este libro sobre... Bueno, tendría que pararme aquí. Sería muy feo que me pare y vaya a buscar el libro. Sí, ¿no es cierto? Se lo he mostrado otras veces. Fue un proceso bastante parecido porque también en el siglo XVIII una serie de cosas que habían durado por siglos, casi no muy discutidas, por lo menos por las grandes masas, las estructuras políticas basadas en la monarquía, las diferencias brutales de estratos sociales, de clase, los aristócratas y los nobles, comparados con el estado llano, el pueblo común y corriente. Habían un montón de cosas que habían durado mucho tiempo, pero que ya parecía que ya no podían resistir. El predominio de la religión cristiana en el catolicismo, que se estaba por lo menos fragmentando, ya habían habido las guerras de religión, pero fuera de eso, habían muchas cosas más que estaban crujiendo por todos lados. Pero eso se manifestó primero también, como se manifestó en los años 60 del siglo XX, con escritos, con filósofos. Los llamados filósofos del iluminismo, en cierto sentido, y otros, no tan conocidos como los Voltaire, los Diderot, los D'Alembert, los Holbein, qué sé yo, toda esa gente de finales del siglo anterior, del siglo XVII, empezaban ya también a buscar otras formas de organizar el mundo. Empezaba a discutirse a un plano teórico, académico, sobre formas de gobierno, qué es lo que hace legítima una monarquía o qué no, cómo podría funcionar una república. Todo en un nivel estratosférico de pensamiento, de debate filosófico, de ensayos. Nada de todo esto pasaba a las grandes masas. Eso ocurriría con la Revolución Francesa. Ocurriría hasta al final, cerca de los finales del siglo XVIII, cuando las ideas, primero académicas, etéreas, estratosféricas, que solamente eran conocidas por unos pocos lectores, empiezan a difundirse en una forma vulgarizada, o si no las ideas directamente, ideas paralelas y sentimientos paralelos que también emergían de un estado de incomodidad con el mundo tal como era. ¿Y cómo nos vamos a organizar? ¿Qué clase de mundo vamos a tener? Entonces, ante la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, muchos de estos pensadores de la llamada la época del Iluminismo ponían su fe en los déspotas ilustrados, en monarcas empapados con las ideas modernas, capaces de reformar el mundo, sus reinos, cosa que varios de ellos hicieron o intentaron hacer en un grado importante, como por ejemplo María Teresa y José II en Austria, el famoso Federico el Grande en Prusia. Hasta Luis XVI trató de hacer algunos pequeños cambios, pero no lo resultó y finalmente le cortaron la cabeza, como ustedes saben. ¿Será posible que una monarquía funcione como un servidor del pueblo? Federico II, el famoso Federico el Grande de Prusia, se consideraba el servidor del pueblo. Lo decía él. Otros no, pensaban en una monarquía constitucional al modelo que ya predominaba en Inglaterra. Otros, unos pocos, pero no dejaban de existir, pensaban en términos de una república. ¿Será posible una república? Y cuando viene la revolución, la independencia de Estados Unidos y emerge ahí una república, bueno, eso fue una gran conmoción en Europa. Bien, en el caso nuestro ahora, viniendo al presente, ya no estamos en los años 60 o 70 del siglo pasado. Y muchas de las cosas que asomaban como signos, como posibles amenazas, se convirtieron en realidades. El tema del medio ambiente, por ejemplo, ya se dejó de ser simplemente un tema de que en las ciudades hay mucho smog. Ese era todo el tema en esa época. Ahora el tema es planetario, es el calentamiento global, que van a deshacerse los polos. Muchas ciudades, muchas costas de todos los continentes van a inundarse y ya no va a poder vivir nadie ahí. Incluso van a haber países isleños que van a desaparecer. La temperatura va a elevarse tanto que van a haber una sequía espantosa.
Bueno, el tema del calentamiento global, díganme ustedes que no es extremadamente importante. Yo no voy a decir si... no voy a analizar sus causas, si es un tema humano o si es un tema geográfico, climático, o es un tema que tiene que ver con la actividad del sol o cualquier... No voy a hablar de las causas. El hecho es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de lo que la gente piensa, de lo que la gente conversa, discute, aquello que circula en la mente colectiva, es un tema, uno de los grandes temas. Y eso, junto con otros factores, impulsa a pensar, bueno, tenemos que recambiar las cosas, tenemos que cambiar, tenemos que hacer, como han dicho varios, un reset. O sea, cambiar todo. Ha crecido la dimensión de los problemas. El smog se convirtió en el calentamiento global. El tema de si habrán suficientes materias primas en el mundo para satisfacer las necesidades económicas, bueno, eso es otro tema que creció enormemente, porque resulta que no solo creció la población numéricamente de los años 60 o 70, ahora ya somos 7.000 millones y en esa época éramos 4.000. O sea, casi se ha duplicado. Pero no solo eso, sino que el crecimiento económico que ha estado ocurriendo sostenidamente en todos los países del orbe, incluso los países más pobres o menos pobres que antes, ha habido un crecimiento derivado de... Bueno, el mundo se ha enriquecido, por así decirlo, por la tecnología, por la mera acumulación, por último. Significa que donde antes había X número de gente demandando tener el nivel de vida de un norteamericano promedio de esos años, ahora tenemos 10 veces más gente. Por lo tanto, la demanda de insumos naturales es mucho más grande. Y es una demanda más exigente. Recuerden ustedes una cosa muy importante. No son las personas que se están muriendo de hambre las que presionan un sistema social, sino son aquellos que están ya perfectamente alimentados y por lo tanto tienen energía para presionar, para actuar, para comportarse, para moverse, y se les han abierto otras perspectivas. Ya no es el tema de si me consigo una marraqueta para comer hoy día, sino que es un tema si puedo cambiar el auto, si puedo mandar a mi chiquillo a la universidad. Las demandas, una vez satisfechas, las cosas básicas se hacen más complejas, más intensas, más, como diría yo, más impacientes también. Entonces, todos los elementos que ya existían en esa época en que yo era niño han crecido y han aparecido otros fenómenos nuevos del desarrollo de la tecnología. Piensen ustedes cómo se ha desarrollado la tecnología en los últimos años. Es impresionante. ¿Se acuerdan ustedes cómo era comunicarse con alguien en los años 90? O sea, estamos hablando de tiempos relativamente recientes. Por lo menos para los que somos viejos, en los años 90, digamos, es como ayer. Los jóvenes que nacieron después de eso, por supuesto, les parece que pertenece a la época de los dinosaurios, pero eran tiempos modernos los 90, ¿o no? Yo tengo un auto en los años 90. Bueno, en esa época no había nada de todas las facilidades de comunicación que usted tiene, gracias a las cuales usted puede verse así en directo con alguien, con un familiar que está en otro país del mundo. Se puede ver en la pantallita de un celular. No existían los celulares, no existían los teléfonos inteligentes, no existían la internet. ¿Saben ustedes cuánta gente está conectada a internet en el mundo en este momento? Un 40% de toda la población mundial. O sea, estamos hablando de 3.000 millones de personas. ¿Sabían ustedes que hay más celulares en el mundo que habitantes? Hay más de 8.000 o 9.000 millones de celulares. ¿Para qué hablamos de la inteligencia artificial? Los computadores, la informática, los programas. Ya se está pensando y hay algunos que están alarmados, como Elon Musk, que no es precisamente un tontón, ni mucho menos, alarmados de qué va a pasar cuando una inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros, no solo en alguna actividad específica, cosa que ya lo son, sino que tenga la inteligencia humana que es tan versátil, por lo menos en potencia. Y se está pensando en qué va a pasar cuando estas inteligencias artificiales, por el mero aumento en complejidad, desarrollan alguna forma de conciencia. De hecho, algunos expertos piensan que ya
algunos de los sistemas más avanzados tienen una forma rudimentaria de conciencia, como la forma de conciencia de una guagua de 1 año, digamos, una cosa así. Hay cosas nuevas realmente impresionantes que están ocurriendo, que se agregan a la experiencia cotidiana de todos nosotros y que hacen pensar, hacen sentir a todos que el modo de vida que hemos llevado a lo largo de décadas, el modo de vida, digamos, que se estableció en el mundo como un estándar, todo el mundo lo quería después de la Segunda Guerra Mundial, el modo de vida americano, llamémoslo así. El modo de vida donde la gente tiene su casa propia, tiene un autito o dos, tiene un trabajo, vuelve de la casa a las 5, la señora lo está esperando con un martini, hay un televisor en el living. Todo el mundo quería tener eso, democracia por todos lados, se vota, de repente el que gana es de este lado o es del otro, pero no cambian mucho las cosas. Todo ese mundo, por supuesto con guerras y desastres aquí y allá, pero en general un mundo que parecía estabilizado en ese modo de vida y lo único que podía cambiar era la amplitud. La idea era, ese modo de vida se va a expandir a zonas del mundo donde todavía no viven así. Se va a expandir a África, a China, a la India, a todas partes. Y no es así. No es así. Ese modo de vida está, entre paréntesis, está bajo sospecha. De hecho, está bajo ataque. Se quiere hacer un reset. Se piensa que ese mundo es inviable. Así de simple. Que dadas las nuevas condiciones, el número de población que hay en el planeta, las demandas que tienen, mucho mayores y mucho más potencialmente destructivas que en el pasado, el calentamiento global y 1000 cosas más, hacen inviable que sigamos funcionando con este modelo en el cual se supone que todo lo que tiene que ocurrir es que aumente el PGB y más gente se incorpora al modo de vida americano, por darle ese nombre. Ahora, ¿qué es lo que se pretende como alternativa? Vamos a ir a eso. Vamos a examinar ese punto después de este último bloque. A los amigos de este programa que estén pensando en repintar totalmente o parcialmente su casa, cambiar la pintura del living, del comedor o de la pieza o toda la casa, por fuera, por dentro, qué sé yo. Y entonces está empezando a ver a quién llamamos, qué maestro, ¿te acuerdas cómo se llamaba el maestro que nos pintó una vez? Olvídense de eso. Olvídense del maestro que le hace a todo y no le hace a nada en el fondo. Pónganse en contacto con la gente de Pintura Integral, una empresa de verdad formada por maestros de la pintura que conocen su oficio, que conocen todo lo que hay que conocer acerca de las pinturas, cuáles son las buenas, cuáles son las más o menos, cuál es la pintura que le conviene a su casa por el tipo de muros que tiene, por el mayor grado de humedad o de sequedad del ambiente, que llegan y trabajan con puntualidad, nada del maestro que desaparece porque se curó el fin de semana, que tienen precios accesibles, que incluso le pueden, como ellos me explicaron, recomendar temas de diseño, porque ellos tienen una enorme experiencia, han pintado millones de casas, y tienen una buena idea de qué es lo que conviene más. Si usted tiene una duda, lo pinto así, lo pinto así, puede consultar. Es ponerse en manos de gente que sabe. Dejemos de lado ya en Chile la costumbre de dejar estos problemas de pintura o de albañilería o de gafitería en manos de cualquier maestro chasquilla que deja la cagada. Pongámonos en manos de profesionales. Pintura integral. Y para aprender un instrumento, les sugiero que se pongan en manos de Gigena, la academia Gigena, que da clases online de un montón de instrumentos como piano, teclado en general, pero pongo el piano como el instrumento de teclado clásico, pero también el órgano electrónico, qué sé yo, no sé si también entra aquí en esto del teclado, esta especie de, bueno, no sé, el canto, clases de canto popular o lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada, todo ello online. Y la primera clase gratis para que usted sepa cómo es. ¿Usted tiene dudas? ¿Será bueno el profesor? ¿Voy a aprender? A ver, tengo la guitarra, pero ¿me va a servir? Tomen una clase online en gigenaproducciones.com. gigenaproducciones.com. Usted está viendo la dirección. No pierde nada con probar, amigos.
Y miclimo.com, ya saben. A ver, ¿qué es lo que es Miclimo? Es una empresa chilena, ganadora de premios internacionales, que instala el más avanzado, más moderno y más eficiente sistema de climatización que existe en el mundo. Lo tienen ellos, con dispositivos fabricados de primerísimo nivel en Japón, no en otro lado, en Japón, con la mejor instalación y mantención. La mantención es importante en cualquier artefacto, cualquier máquina, cualquier dispositivo. Todo, hasta un reloj, de repente hay que mandarlo al relojero a que lo limpien, a que le pongan unos milímetros de aceite. Ellos lo hacen. Por eso que han ganado premios. Miclimo.com. Olvídese de las estufas eléctricas anticuadas, de la estufa parafina, del gas licuado, todo eso que lo hace depender del camión de reparto, que hay combustión, que hay mal olor, abran las ventanas que huele a parafina. Olvídese de eso con miclimo.com. Y no olvide, amigos, esto sí que tampoco tiene que olvidarse de entrar a espacioajedrez.com y ver si todavía quedan cupos para los cursos para todos los niveles que ofrece espacioajedrez.com, desde los que no saben nada a los que saben algo, desde niños a viejos, mujeres, jóvenes, hombres, adultos, todo, cursos que funcionan así. Por Zoom, una vez a la semana, por lo tanto 4 veces al mes. Usted puede bajar videos de los cursos si acaso no pudo asistir a uno, y cuestan solo 21 lucas mensuales. Usted no encuentra ese precio en ninguna parte del mundo, señora, señor, se lo aseguro. Entre ya a espacioajedrez.com y vea si quedan cupos, porque entiendo que ya prácticamente no quedaban, pero no le cuesta nada entrar. En 5 minutos se va a enterar de la buena o mala noticia. Y regreso a mi punto. ¿Qué es lo que hay en mente para reemplazar? En el siglo XVIII habían, como digo, distintas utopías, ideas, modelos. Algunos pensaban en una monarquía constitucional al estilo británico, otros pensaban en república y distintos tipos de república, cómo tenían que ser, representativa o directa, etcétera. Muchas discusiones sobre eso. Otros pensaban que la fórmula mejor era tener una aristocracia, o sea, el gobierno de los mejores, no de los más ricos, de los mejores, los más inteligentes, los más honestos, los más entregados a hacer lo mejor para la sociedad y no para ellos. Otros pensaban que lo mejor era, Voltaire era de los que pensaban eso, un rey filósofo, un déspota ilustrado, capaz de, sin estarle preguntando a nadie y sin enfrentarse a los intereses distintos, que son el problema de las democracias, que chocan intereses unos con otros, hacer lo que había que hacer para el bien del pueblo. Habían muchas fórmulas, pero ¿cuál es la que hay ahora? Permítame decir primero cuál es la que no hay ahora. Porque algunos piensan que detrás de este movimiento, de este sentimiento de que el mundo tiene que cambiar, que hay que transformarlo, que hay que hacer un reset, detrás de eso está el comunismo. Yo creo que no. O sea, detrás tendría que estar el socialismo, que se supone que es la primera fase antes del comunismo. Todo eso es anacrónico, estimados amigos. Por supuesto existen partidos comunistas, existen partidos socialistas y están apegados a sus viejos dogmas. Todavía entiendo que hubo una reunión en China donde asistió el señor Tellier y otras personas, donde se habla todavía acerca de la validez del marxismo. Bien, es como una religión. Las religiones a lo largo de los siglos y los milenios mantienen sus mismos dogmas. Una religión no cambia de dogma y el comunismo es una religión en cierto sentido. Pero no es eso. No hay realmente agua en esa piscina. No se va a cambiar. Nadie va a intentar cambiar, creo yo, las sociedades actuales por una sociedad comunista que ya se sabe que no funciona. No funciona el socialismo, no funciona el comunismo, nunca han funcionado, son económicamente un desastre. Los países se hunden en el estancamiento, la miseria, la represión ideológica. Son mundos que tienden a llegar al totalitarismo rápidamente porque su justificación y legitimación, sobre todo los que están arriba, es el dogma. Y por lo tanto el dogma no puede ser debilitado con ideas paralelas que pueden convertirse en ideas antagónicas mañana, y basta con eso para que se derrumbe todo o se pueda derrumbar. De hecho, así ha ocurrido. El derrumbe de los sistemas basados en una ideología parte por la cabeza.
donde la gente empieza a perder fe en los dogmas, empieza a perder, por lo tanto, un compromiso emocional y llega un momento en que se convierte en un cascarón vacío de vida, la ideología. Pero no es para allá, para dónde va la cosa. No se va a cambiar este mundo, por así decirlo, el día de mañana por un mundo socialista o comunista. Eso son piezas de museo ya, literalmente. Pero no sabemos con qué se va a reemplazar. ¿Será acaso el modelo chino, donde tenemos por un lado una economía más o menos libre, con empresarios que ganan plata, que se hacen ricos, que contratan gente, echan gente, hacen todo lo que hace una empresa, un empresario capitalista, aunque con mayor intervención del Estado, pero por sobre la economía hay un régimen monopólico político? Un poco lo que vivimos en Chile con el pinochetismo. Políticamente era un asunto monolítico, pero la economía era libre. En China tenemos un sistema político monolítico, pero la economía es bastante libre. No del todo, bueno, ninguna economía es totalmente libre, dicho sea de paso. Y además de eso se agrega la vigilancia perpetua de los ciudadanos, a ver si se comportan como la gente, usando todas las tecnologías de control que existen ahora y que antes no existían, la informática, las cámaras por todos lados. ¿Ese es el modelo al cual va a ir el mundo? ¿Ese es el modelo que hace posible conciliar la existencia de tantos miles de millones de individuos exigiendo tantas cosas complicadas y por lo tanto potencialmente tan explosivo, una situación explosiva con tanta gente demandando tanto? Eso potencialmente es un polvorín. ¿Cómo se controla para que el orden tan frágil, porque es tan complicado, no se caiga a pedazos como en las películas de catástrofe o las películas apocalípticas? Control social multiplicado por 1000. ¿Ese va a ser el modelo quizá? No sé. Tal vez. Hay muchos que sospechan que eso es lo que está detrás de estas intrigas, de estos Illuminati, de los grupos, de los funcionarios de las organizaciones internacionales que pretenden armar un cuento más o menos a control mundial. ¿Acaso va a ser una especie de gobierno mundial? Y dicho sea de paso, les quiero contar que en el siglo XVIII ya hubo gente que pensaba en términos de que la humanidad solo podía progresar y avanzar a una fase superior si había alguna forma de organización política global. Y uno de los primeros que desarrolló eso sistemáticamente, y su pensamiento no está para nada anticuado y anacrónico, sino que en muchos sentidos vigente, ¿saben ustedes? El gran filósofo Immanuel Kant, que escribió sobre ese asunto. El título del alemán es de este largo, no lo tengo aquí en este momento. Y no fue el único. Él pensaba que para que hubiese un avance y que saliéramos de esta historia repleta de guerras, miserias, locuras, etc., las sociedades tenían que organizarse primero como repúblicas y luego estas repúblicas coordinarse entre sí en función de leyes válidas para todo, tal como decía él, como los individuos en una sociedad, cada uno de los cuales querría todo para él, pero viviendo en el contexto de una sociedad que tiene leyes, se logran coordinar más o menos pacíficamente y logran funcionar como un todo coherente. Lo mismo él decía que tenía que ocurrir con la humanidad en su conjunto. ¿Será eso el modelo al cual nos encaminamos? Alguna forma, si no de un gobierno mundial en el sentido que hay una especie de emperador, porque eso no es un gobierno mundial, eso es un imperio mundial. No, puede ser una especie de Naciones Unidas que de verdad tenga poder suficiente para que sus mandatos sean seguidos, tal como en una sociedad común y corriente las personas obedecen las leyes no solo por buena voluntad, sino porque hay un Estado que tiene policía, que tiene justicia, que tiene cárceles. O sea, que tiene poder para darle vigor a la ley, para darle fuerza a la ley, la fuerza pública. Vamos a llegar a un mundo donde hay una fuerza pública planetaria que mantiene a todas las naciones, porque cada una de las cuales organizadas como república, quizás dentro de un contexto de reglas universales que todos respetan, que es lo que quería Kant. Vamos a otra cosa distinta, que es como el Imperio Romano o el Imperio Chino, o sea, un déspota que nos gobierna a todos por igual. No es que estemos coordinados, sino que alguien nos pone la pata encima a todos los demás. Vamos a eso, vamos al modelo chino, y ese modelo chino, ¿cómo lo se implementaría individualmente en cada sociedad o como un gobierno mundial? Lo que está claro, para mí, sin saber, y nadie lo sabe, cómo se va a concretar, es que vivimos tiempos decisivos.
Estos son tiempos tan decisivos, pero en una escala aún más intensa, mayor, más planetaria, más poderosa, que lo que se vivió en el siglo XVIII, que por último solo abarcó Europa, básicamente, y las Américas hasta cierto punto. Las Américas, América del Norte, América del Sur. Pero no abarcó China, no abarcó la India. Ellos sufrieron las consecuencias de lo que pasaba en Europa, pero no eran parte activa, colaborativa del proceso. Esto es mucho más grande. Esto es mucho más decisivo. O sea, vamos a un futuro incierto, porque el modelo de vida que ahora tenemos, el modelo de vida que yo he llamado el sueño americano, por darle un nombre cualquiera, parece inviable. Por razones económicas, planetarias, climáticas, psicológicas, políticas, por todas las razones del mundo, vamos hacia allá. Y eso es el trasfondo del cual emergen en formas particularizadas, distintas, los fenómenos políticos que vemos en distintas naciones, por ejemplo en Chile. Nosotros estamos viviendo una especial variante de este proceso mundial. No somos ajenos a ese proceso mundial. Lo que ocurre en Chile hoy está conectado con ese proceso y de hecho, yo diría que todos, o prácticamente todos los miembros de la gente que está ahora en el gobierno, de la gente que pertenece, llamémoslo, al mundo progresista, están conectados con organizaciones internacionales o están conectados intelectualmente con la literatura, con la muchísima literatura como las que le he mostrado, están conectados con personas de otras partes del mundo, están también en la idea de que se requiere en Chile, pero en el fondo en todo el mundo, un cambio completo. Yo no estoy diciendo con eso que estén en una postura correcta, en términos de cómo lo están haciendo. Yo estoy simplemente aquí tratando de indicar los factores globales que están detrás del movimiento que vivimos en Chile y en todas partes, independientemente que ese movimiento sea bien o mal producido o llevado a la práctica, como por ejemplo acá en Chile. Muchas de las proposiciones que ustedes han visto en la proposición constitucional que vamos a votar el 4 de septiembre, están inspiradas por temas vinculados a este proceso mundial. El tema del clima, el tema del medio ambiente, el tema de de los distintos pueblos, qué sé yo. Otra cosa es, por supuesto, que esté mal procesado, mal presentado, que esté distorsionado. Eso ocurre y ocurrió en el siglo XVIII y ocurre siempre, que la sensación de que es preciso hacer algo distinto, algo nuevo, algo diferente, es puesto en práctica de mala manera, con ideas que se han pasado a la raya o que han perdido su brújula, que han llegado a extremos. Lo vemos en la proposición constitucional. El espíritu que lo inspira es mundial. La forma que tomó es local y es mala. Pero fíjense ustedes qué es lo que va a ocurrir. Que si el día de mañana, luego que gane el rechazo, como creo que va a ocurrir, no sé, pero creo, igual va a haber un proceso para crear una nueva constitución, que seguramente algo mejor que lo que vemos en la proposición va a salir. Y así ven ustedes cómo las nuevas formas de convivencia, las nuevas ideas sobre el mundo en todos los aspectos, que puedan significar una superación de las antiguas, van a llegar en algún grado a materializarse a través de este retorcido proceso en que primero las ideas son conocidas por muy pocos, luego se masifican, se vulgarizan y se distorsionan, y luego son corregidas después de un proceso. Las cosas nunca operan directamente como un profesor de matemática que demuestra inmediatamente en el pizarrón lo que corresponde. En el mundo social, las ideas sufren toda esta trayectoria que va desde lo imperceptible, que nadie le daba bola, la divulgación, los 12 apóstoles, luego tenemos más masa, luego las ideas se distorsionan, luego tenemos incluso horrores originados por las ideas distorsionadas, como lo vimos en las etapas más feroces de la Revolución Francesa, pero luego al final las cosas se restablecen más o menos en el punto que correspondía, con un gran costo de tiempo, a veces de sangre también. Eso es lo que creo que está ocurriendo a nivel mundial,
y la cosa se va a aclarar como siempre una vez que haya pasado bastante tiempo y estos distintos fenómenos se hayan más o menos coordinado, articulado unos con otros, se hayan desprendido de estos elementos extremos, absurdos, y se haya llegado más o menos a lo que tenía que llegarse de acuerdo a la lógica de las cosas. Así opera la historia. Así opera. Y estimados amigos, eso sería todo por hoy. Espero que nos vean mañana domingo con Álvaro Sala y que tengan un muy buen fin de semana. Chao.